Hoy en Líbero y de la mano de los tres pilares del deporte rey, como son la psicología. Antes que considerarse un deportista, antes que considerarse un jugador de fútbol o de cualquier deporte, es importante conocerse y percibirse y sentirse un ser humano. La nutrición. Una alimentación balanceada se puede llevar a cabo con lo que tenemos sin que sea con un costo muy excesivo. ¿Y la técnica? Si dividimos el fútbol en 4 fases, tenemos lo físico, lo técnico, lo táctico y lo mental. Y para lo mental no se entrena. Contestaremos dicha pregunta para sacarnos el clavo y por fin esta duda que ya se ha vuelto de interés nacional. A lo largo de la historia, los equipos de fútbol peruano han demostrado chispazos de buen juego en competencias internacionales. Universitario en el 72, Sporting Cristal en el 97, Cienciano en 2003 y Real Garcilaso en 2013. Sin embargo, así como estos clubes estuvieron a punto de tocar la gloria, hay quienes del otro lado también han tocado fondo. Es la puerta para Julián. ¡Julián! ¡Gol! ¿Cuál es la diferencia entonces entre estos clubes y por qué los resultados son tan irregulares? ¿Realmente la potencia extranjera es mucho más poderosa que la de la raza inca? Para Héctor Pérez, comunicador, periodista deportivo y especialista en fútbol, el punto de quiebre es la identidad, la rotación de entrenadores y la cultura interna de los equipos de fútbol profesional, y no se equivoca. Realmente en lo táctico no hay diferencia. Lo táctico es referencial. Según el equipo, hay mucha diferencia entre jugar un partido en la Liga 1 o jugar una final de Libertadores. Me parece que culturalmente estamos muy por debajo del entorno internacional. Entonces, ¿esto qué se debe? Yo sinceramente creo que es un factor educativo en nuestro país. Cuando tú sumas esa información a un club, la geografía, tus logros, todo es parte y lo agregas a la cultura, una cultura de identidad del club. Yo sinceramente pienso que la diferencia es la identidad deportiva. Acá estamos mal acostumbrados a cambiar de entrenadores como cambios de ministros. Cada entrenador tiene una idea distinta de juego. Entonces la forma de jugar cambia, el jugador se desadapta. Entonces ya no entiendes a qué se refieren con disciplina deportiva. Nosotros queremos jugar de una forma y no nos sale. Sabemos que el biotipo del peruano es el más pequeño del mundo. Entonces no podemos apuntar a lo físico. Juguemos en base a un planteamiento más habilidoso, como lo hemos estado haciendo estos últimos años. Y es que si retrocedemos tan solo 2 meses, en la previa de aquel fatídico Perú-Australia por el repechaje al Mundial de Qatar 2022 y analizamos las tallas de los futbolistas oceánicos, su promedio de 1.83 metros dejó chiquitito al 1.75 metros de la bicolor. Dicho partido, según Ángelo, se perdió por una carencia de control emocional, una debilidad que, con un arduo trabajo, claro ejemplo el de Melgar, se pudo llegar a fortalecer. El problema radica en la falta de control emocional de los jugadores. El problema radica en el control socioafectivo, que no está determinado en la realización futbolística de los jugadores. Y mejorando eso, creo que podríamos llegar a metas más altas en los torneos. Pongámonos en el caso de Melgar. Melgar sale y te compite igual. ¿No? Eso los jugadores lo entienden, pero en el mundo vamos a ver otro tipo de casos, jugadores dispersos, y yo creo que eso se debe a una filosofía interna. Si aciertas hay una emoción, si fallas también. Hay 40.000 personas en el estadio que ya te están juzgando. Después de eso ya estás expuesto a redes sociales. Entonces nos preguntamos, ¿están preparados para esto? Competencia, una palabra que para la psicología y la psicoterapeuta Silvana Ardito se ha vuelto crítica en los últimos años en el deporte nacional. El factor político, el terrorismo, el factor dirigencial y el factor deportivo han sido determinantes en la mentalidad del jugador peruano. Un peruano y en un nivel de competición o en general una actividad de competencia, lamentablemente si no tiene reguladas las emociones, si no tiene sus capacidades y habilidades bien desarrolladas y fuertes,
definitivamente va a sentir esta sensación y esta tendencia a sentirse menos que la otra persona. Yo siempre sugiero la importancia no solamente del psicólogo deportivo, que es importantísimo en una selección, sea cual fuese el deporte, sino la importancia como ciudadanos y como personas individuales para siempre estar pendientes de uno mismo. Hay que tener muy claro y de forma muy independiente este tema mental y fortalecer las capacidades mentales, así como uno puede ir al gimnasio o hacer algún ejercicio físico para entrenar los músculos. Igual es la importancia del entrenar la mente. Y como digo, siempre esto se va a ir reflejando en nuestras conductas, como en la conducta de un jugador, de un competidor o de un deportista. Vemos no solamente aquí la importancia de una familia estable, por así decirlo, ¿no? Sino también los problemas cognitivos y los problemas físicos a los que conlleva una mala alimentación. Y es precisamente la alimentación, según Catherine Cantaro, nutricionista deportiva, la base que inicia una cadena alimenticia que se rompe con un mal asesoramiento que a la larga desencadena en la debilidad física corporal que luego en competencia se ve reflejada en la derrota. Primero, que no hay el profesional competente para dar las instrucciones desde los menores. Hay algunas como iniciativas privadas que terminan siendo al final muy poco para lo que realmente se necesita, porque al nutricionista se lo ve si es que el chico ya está muy mal, ¿no? Pero no en el proceso de desarrollar el rendimiento que vendría a ser desde siempre. Así como estás entrenando, también deberías tener tu acompañamiento nutricional. Pero si ni para la Liga 1 está como presente el nutricionista todo el tiempo, ¿cómo lo hacemos con los menores y con las escuelas o academias? Nutrientes tenemos, el tema es el desconocimiento y la falta del acompañamiento del profesional que haga el seguimiento al respecto. Porque sí, pues muchas veces el nutricionista tiene que trabajar como policía nutricional. Para Catherine, existe un grave déficit en la importancia de la nutrición básica en las canteras del fútbol nacional, lo que conlleva a que cuando los juveniles son promovidos a un primer equipo y luego a una posible selección de mayores, dichas debilidades de fortaleza física por falta de alimentación salen a la luz. Hay chicos que viven muy lejos, que tienen que llegar hasta su entrenamiento 1 hora antes, 2 horas, están saliendo de casa a 5:30, 6. Es un trabajo admirable también de los padres de familia que se esfuerzan, pero muchas veces se levantan y no tienen hambre. Es perfectamente normal que te levantes y no tengas hambre a esa hora de la mañana porque tu cuerpo no está diseñado a desayunar tan temprano. Frutas, jugos de fruta, miel, que adiciones un poquito más al desayuno, ese es un buen preentrenamiento. Su fruta, su pan con una proteína, huevo, queso, jamón, pollo, si es lo más fácil, lo más sencillo, o si no, un vaso de leche y salte con tu vaso de leche, pero algo tienes que tener en el estómago. Durante el entrenamiento hablamos de, puede ser una bebida con azúcar. Ahora, si es 1 hora de entrenamiento, agua. Si son 2 horas o más, necesariamente tiene que haber carbohidratos, pero muchos no, el miedo a engordar o el miedo a que les dé alguna enfermedad, y no, el deportista lo necesita. Perú tiene una gran cantidad de frutas y verduras y realmente a lo largo del día deberíamos consumir también más verduras en almuerzo y cena porque van a ayudar a cubrir estos antioxidantes y ayudar a la recuperación. Una recuperación que, para Silvana, Catherine y Héctor, con entrenamiento en lo físico y en lo mental, aún tiene solución. Es muy importante recalcar cómo es la crianza, cómo viene siendo las dinámicas de vida, los modelos inclusive de familia, porque si empezamos a analizar las diferencias o hacemos un paralelo entre la vida de un deportista de pronto que ha tenido mucha seguridad en su familia, de pronto mucho afecto, ¿no? También, ¿no? Influye increíblemente en el desempeño de la persona. Y con constante comunicación, no solo con los chicos, sino con los padres de familia, quienes van a darle los nutrientes, por lo menos los primeros 20 años de vida de estos chicos van a comer de lo que hay en casa. Y en medida que fortalezcamos el tema de la autoestima en cada uno de ellos, van a jugar de igual a igual, así como la selección peruana o como Melgar ahora en Arequipa. ¿Son realmente los jugadores extranjeros más fuertes que los peruanos? Un interrogante que nos tendremos que responder en el día a día a punta de constancia, trabajo y mucha dedicación.